Hola amigas, ¿cómo están todas las mujeres que perseveran? Aquí estamos una vez más grabando para ustedes. Es un gozo. Estoy junto a mi amiga María René. Hola María René, ¿cómo estás? Hola Claudita, muy emocionada y alegre de compartir un episodio más de Mujer que Persevera y poder compartir, ¿verdad?, con todas esas mujeres que perseveran en toda Latinoamérica y poder edificarnos, que eso es lo más importante. Amén, amén. Oye, hemos estado ya, pero terminando. Mañana termina la serie de atributos. Mañana o pasa mañana, no sé. Ah, no, pero para nosotras, para las mujeres ya de febrero termina. Pero qué maravilloso. Hemos pasado un tiempo compartiendo a través de las redes sociales lo que han sido para nosotras, ¿cierto? Este aprendizaje de los atributos de Dios. Y nuestro mayor deseo en este tiempo ha sido que cada mujer que lee pueda descubrir a su Dios, conocer un poco más de su Dios de una manera sencilla, que puedan entender aceidad, no era tan difícil, no era tan grande. En realidad es solo un atributo más de nuestro Señor, pero que nos ayuda a asombrarnos, a amarlo de manera eh, mm, como argumentativa. Nosotros ahora tenemos argumentos, tenemos razones para amarlo, para confiar en Él. Entonces, el podcast anterior hablamos de todo un poco, un poco desordenado también, pero hablamos mayormente de los atributos incomunicables, ¿cierto? Que son los únicos de Dios. Pero ya ahora terminamos con los atributos comunicables, que son aquellos que el Señor nos sopló a nosotros. En grandes rasgos, ¿cómo tú podrías resumir todos los atributos comunicables, según todo lo que escribes? En resumen, ¿qué le dirías a las mujeres? Pues que esa parte de los atributos de Dios, a diferencia de los incomunicables que solo le pertenecen a Él, esos comunicables en su gracia, Dios nos ha permitido que nosotros podamos también tenerlos en una menor manera, ¿verdad? Pero nosotros podemos vivirlos y podemos ser transformadas por ellos, porque si recordamos, todos o muchos de esos atributos son, por ejemplo, la espiritualidad de Dios, la sabiduría de Dios, su fidelidad, su santidad. También hemos hablado de su amor, de la ira de Dios, hemos hablado de su misericordia, de su bondad. Todos esos atributos que Dios tiene, nosotros también los tenemos como un fruto del amor, el fruto del amor, tenemos el fruto de la paz. Podemos nosotros también vivir de una manera justa. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. La santidad no es una opción, sino que para nosotros como hijas de Dios es un llamado a ser santas Amén. porque Él ha sido santo. Entonces todo eso nos viene a ver que Dios comparte parte de su gloria con nosotras que aunque no lo merecemos, pero por Cristo Jesús podemos nosotros decir, yo puedo ser con su Santo Espíritu, puedo buscar ser misericordiosa como Dios lo es, porque Él es misericordioso. Amén. Yo estaba pensando justamente en eso que tú decías, de em, si decimos realmente que entendemos los atributos comunicables, si decimos que Dios es amor, si decimos que Dios es bondad, que Dios es justicia, nuestro llamado como cristianos, si nos decimos cristianos y decimos que adoramos a Dios, que pertenecemos a un Dios que es verdad, que es justicia, que es bondad, que es espiritualidad, en fin, nuestro amor por la justicia debiera ser incansable. Nuestro afán desesperado por la bondad debiera ser una característica de nosotros. O sea, nosotros debiéramos estar eh, decididas a obrar con justicia. Como esposas, como madres, en nuestros trabajos, deberíamos estar decididas a ser siervas que abrazan la verdad, que no hacen cochinadas para lograr lo que quieren, porque decimos que somos cristianas y que tenemos un Dios de la verdad, que tenemos un Dios que es todo el amor. Y si decimos que somos hijas de Él, que lo amamos como Él nos ama, eh, debiéramos en todas las áreas de nuestra vida Mm. afanarnos en dejarnos enseñar. Y si no estoy amando la verdad, entonces dejarme corregir por el Señor. Señor, tú eres el Dios de la verdad, tú eres el Dios de amor, tú eres el amor. Si yo no estoy amando con esa sinceridad a mis hijos, entonces debo ser honesta y decir, Señor,
Si tú eres el Dios del amor y yo me digo ser tu hija, reconozco que tú eres el Dios verdadero, el Dios de amor, enséñame, porque yo no lo estoy siendo, porque por mis propias fuerzas te estoy fallando, porque por mis propias fuerzas no estoy amando como tú amas, aunque obviamente tú y yo sabemos que no podemos amar completamente como Él lo hace porque Él es santo y perfecto, pero en nuestra pecaminosidad incluso el Señor dice, nos ha capacitado para amar como Él ama, nos ha capacitado para abrazar la verdad, abrazar la justicia. Y yo pienso en esto, María René, porque personalmente me ha tocado enfrentar circunstancias donde son cristianos los que prefieren abrazar la mentira, prefieren abrazar la injusticia con tal de conseguir lo que quieren. Y ese no es el camino al que somos llamados a caminar. No solamente porque el Señor sopló a nosotros estos atributos, no es algo inalcanzable. Vemos en el mundo personas que no son cristianas y que pueden llegar a ser muy bondadosas. Hablábamos antes de empezar a grabar que en el mundo encontramos a veces un mejor trato, unas personas más honestas, más justas, pero eso es moralidad. ¿Por qué? Porque son diseñados a la imagen de Dios. Dios los hizo, les sopló, les comunicó esos atributos. Pero nosotras como cristianas somos capacitadas, hemos recibido el Espíritu Santo para no solamente tenerlo, sino abrazarlo, vivirlo. Eh, y obedecerlo con alegría. Como, me encantó como tú dijiste, o sea, no es una opción para nosotras abrazar la justicia. No, no es una opción. Y con lo que dice Claudita, a mí me recuerda dos atributos hablando de esto, y es la ira de Dios. Nosotros podemos ver de manera negativa la ira, porque la ira nos recuerda el enojo y nos recuerda nuestra reacción cuando tenemos algo que no esperábamos, pero es una cosa que yo no quería esto. Me dieron algo que yo no esperaba, sentimos ira. Pero la ira de Dios no es esa. La ira de Dios es aquella que, que Dios siente porque detesta el pecado. Entonces nosotros a veces podemos sentir ira, pero en este mundo caído hemos transformado ese concepto de ira y nosotros tenemos que buscar, sí, sentir una ira, pero es cuando nosotros decimos, esto es pecado, esto no le agrada a Dios, esto que yo estoy haciendo, en lugar de acercarme a Dios, a mí me está alejando. Y que nuestro corazón sienta esa ira, pero es un celo por Dios, ese celo de decir, no, esto me aparta a mí de Dios. Puede ser de que aparentemente tenga una bonita envoltura, pero si yo lo escudriño a la luz de la palabra y me está diciendo esto no es sano, yo me tengo que apartar, y esa es la ira que tenemos que nosotros sentir, ¿verdad? Buscar, y es algo que, como tú decías, no lo vamos a tener por algo natural, porque nuestros corazones son egoístas, y esa ira que sentimos en nuestra humanidad es por el egoísmo que está, pero también por eso Dios nos da la sabiduría, que la sabiduría es la habilidad que Dios nos da para que nosotros podamos vivir la vida según su voluntad en cada área, en cómo nosotros nos conducimos, en cómo nosotros somos esposas, madres, trabajadoras, y en cómo nosotros podemos hasta gobernar nuestras emociones, o podemos dejar que el Señor gobierne nuestras emociones para que lo que nosotros sintamos no sea algo que se vuelva pecaminoso, porque a veces nosotros decimos, no, pero esto es malo, sentirme triste es malo, y no nos queremos admitir que estamos tristes Sí, sí. porque sentimos que eso es algo negativo, pero realmente a través de ese dolor es cuando nosotros podemos ver la gracia de Dios. Y esa es la parte de la sabiduría, ¿verdad? Que nosotros decimos, Señor, yo no tengo por temor de mostrarme como soy, porque realmente eres tú el que va a transformar cómo yo me siento. Eres tú el que va a calmar, el que va a poner ese corazón en angustia, tú lo vas a poner un corazón en calma. Y esa es la sabiduría, y eso es lo que nosotros debemos como mujeres anhelar, y no seguir escondiéndonos y diciéndonos, a mí no me van a ver sufrir, a mí no me van a ver llorar, Sí. o como el mundo nos dice, ¿va? La mujer, una mujer que ella no se quebranta ante nada, pero realmente nosotros somos seres emocionales, y yo creo que todos esos atributos comunicables lo que nos muestran de Dios es eso, nos están mostrando cómo nosotros podemos ser, pero de una manera santa, a través del Santo Espíritu de Dios. Nosotros podemos caminar con Él y no tener temor de quién somos, ni podemos sentirnos como me va a rechazar, Dios me va a rechazar, porque a veces, aunque no lo admitamos,
llegamos a sentir en nuestro corazón, Dios se va a decepcionar de mí. Pero Dios nos conoce tal y como somos, porque su conocimiento no es un conocimiento como el nuestro progresivo. Yo conozco a Clarita desde hace un año y cada día la voy conociendo más y más y más a medida que nuestra amistad crece. Pero Dios nos conoce totalmente, Él no es progresivo en su conocimiento hacia Así nosotros. es. Y aún así, Él nos ha escogido. Y aún así, Él nos Mm, revela quién es Él y nos revela que Él nos puede dar todo aquello lo que nuestro corazón anhela. Y eso es lo que nosotros sentimos ese gozo, ¿verdad? Al hablar de los atributos de Dios, porque sabemos que así como transforman y han transformado nuestra vida, pueden transformar la vida de cada uno de ustedes cuando se metan y se sumerjan en la palabra de Dios y puedan decir, ah, esto es, Él es Dios, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios me da un poco de lo de Él para que yo, porque yo soy una creación suya, como dice Efesios, ¿verdad? He sido hecha para hacer las buenas obras que Él mm, preparó para mí, pero para que yo pueda hacer esas buenas obras, Él me da un poco, ¿verdad? De cada uno de estos que se transforman en frutos para nosotros. Y yo lo he repetido varias veces, frutos para que no se nos olvide. Son frutos, no son nuestros, son mm, frutos del Espíritu, sí. frutos de nuestra relación con Dios. Mm. Amén. Oye, hablamos de los atributos comunicables, cómo se viven en el día a día, ¿cierto? También tú hiciste un artículo que publicamos en la página web. Invitamos a las hermanas a que se metan en la página web www.mujerquepersevera.com y entrar allí en artículos, leer lo que tú escribiste para el día a día, es lo que estamos hablando ahora también. Pero para terminar, ¿qué debemos hacer ahora que sabemos los atributos de Dios? Porque podemos tener como esta ligereza, lo dijimos también cuando los escribimos en los post diarios, eh, que un extremo en esto. Es como, no sé nada, no quiero saber, para mí es muy complicado, ¿para qué me hablan de palabras y frases difíciles? Para mí que Cristo murió por mí es suficiente, yo no quiero saber nada de infinidad ni nada, no me interesa y no lo necesito para mi diario vivir, porque al final voy a tener que cocinar todos los días igual, no va a afectar. Podemos llegar a ese extremo o al otro extremo, que es la justificación de, mira, yo conozco personas que conocen harto de las escrituras, que son súper eruditos, son el hermanito que predica, que enseña, que está en esto otro, pero fíjate que en su carácter él no cambia. Es una persona déspota, poco amable, ¿cierto? Entonces, y entramos en estos dos extremos donde la justificación y la tendencia que tomamos es yo no quiero saber, porque es muy difícil, por un lado, como te dije en un principio, como no va a afectar en mi maternidad ni en cocinar, pero por otra parte, el justificarnos de, porque al otro no lo transforma, entonces yo, a mí tampoco me va a transformar. Pero creo yo que esa es la manera más necia, insensata, y son esas típicas justificaciones que usamos la mujer cuando no queremos ser corregidas, no queremos ser enseñadas, sabiendo que la palabra de Dios está revelando, nos está diciendo, esto es lo que yo quiero que tú sepas. Dios escribió, Él es el primer escritor, nos escribió su historia, ¿cierto? Porque la Biblia se trata de Él, es su historia, Él es el personaje. Él nos dice, este es mi carácter y tú lo tienes que reflejar en la tierra. Tú eres mi representante. Cuando entramos en eso, yo no puedo decir a mí no me va a afectar en la cocina ni en la maternidad, porque hermana, sí te va a afectar. Vas a, vas a hacer el servicio con otra disposición. Debe afectarte. Y si a ese hermanito o a esa hermanita que está en la iglesia y que está predicando, enseñando, dirigiendo y sigue siendo no transformado por la palabra, entonces eso nos va a dar la justificación de decir, no, yo no quiero. Al contrario, porque el conocimiento en sí no, no tiene el poder para transformar nuestro carácter, pero nuestra disposición, la humildad, el arrepentimiento que va a este conocimiento y lo abraza, tiene todo el poder. Pablo lo dice en todas sus cartas. Yo quiero mencionar esto porque creo que tenemos esta tendencia de que si toda la gente va caminando hacia la izquierda, entonces yo no tengo eh, el atrevimiento de decir, sabes que yo voy a ir a la derecha. Pero la Biblia en todas sus esquinas nos dice, aunque todo el mundo
diga que la mentira es verdad, sigue siendo mentira. Si todo el mundo está diciendo que eh, no es necesario conocer al Señor, pero la Biblia me está diciendo que sí, ¿yo a quién tengo que creer? Tengo que creerle a la Biblia, al Señor, y por eso me tengo que dirigir a Él, tengo que acercarme a Él y abrazar sus verdades. Entonces, nosotras ya hemos hablado bastante de los atributos, los hemos explicado dentro de las capacidades que nosotras tenemos. O sea, no somos profesoras de seminario, somos esa hermana común y corriente, estamos casadas, estamos trabajando, servimos en nuestro hogar, a nuestra familia, servimos en la iglesia, ¿cierto? Y de todo lo que hemos aprendido hemos dicho, ¿sabes qué? Esto es lo que te ayuda a perseverar. Esto es lo que te ayuda a crecer. Esto es lo que te ayuda a tener la habilidad para decir, ¿todo el mundo está diciendo que la mentira es verdad? No. Eso, la verdad es la verdad y es el Señor. Y la mentira es la mentira, aunque todo el mundo lo diga. Incluso si es el pastor, el obispo, el arzobispo, y está diciendo, deben hacer esto y bajo esta autoridad, pero la Biblia me dice esto otro, yo tengo que obedecerle y creerle a la Biblia. Hemos visto líderes hoy día renombrados que tienen un sistema en sus iglesias, Ujú. incluso de consejería, y que todo el mundo estaba diciendo el amén, viendo a la luz de la palabra que eso era incorrecto. Nosotras somos llamadas a tener un accionar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no quedarnos en los laureles. O sea, si usted está enferma, hermano, usted va a ir al médico. Si a usted le duele la cabeza, va a ir y va a tomar un vaso de agua y va a descansar en la pieza oscura. Si usted tiene una herida en el pie, va a ir y va a hacer algo. Si su casa está sucia, usted va a ir y va a tomar la escoba. Usted va a hacer algo. Entonces, ahora, si están ahí los atributos de Dios, usted va a hacer algo, va a ir y los va a abrazar. Va a nutrir esa información y lo va a hacer a la luz de la palabra. ¿Va a seguir teniendo dificultades? Sí. ¿Va a seguir teniendo problemas? Sí. ¿Va a seguir enfrentando la vida? Sí. ¿La vida es difícil? Sí. Pero es extremadamente difícil. Con el Señor, con el Señor podemos confiar, con el Señor podemos descansar. En medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles, podemos descansar en él. Entonces, María René, yo no sé qué más podrías tú como recalcar. Yo sé que tú tienes tanto para compartir, hay tanta sabiduría, pero ¿qué podrías decirle de qué podemos hacer ahora? Ahora, así como, vamos, ¿tenemos que hacer algo con esto? Sí, podemos hacer algo. Definitivamente podemos hacer algo. Y lo primero es permitir que ese conocimiento no se quede solamente como un conocimiento, sino que llegue a nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo haga esa renovación en nosotros. Porque si nosotros tomamos y estudiamos los atributos de Dios o cualquier otro tema bíblico, si lo tomamos como algo intelectual, vamos a continuar igual como decía Claudita. Pero realmente cuando nosotros permitimos que el Señor nos transforme con su palabra, entonces nosotros caminamos de una manera diferente. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Dios Omnipresente. Realmente es un libro súper corto de Jonathan Mark Royce. Él dice así, y es una frase que creo que nos ayuda mucho como a entender, ¿verdad? Más allá. Dice, si entendiéramos completamente su omnipresencia, viviríamos de manera diferente. Si estuviéramos constantemente conscientes de su presencia, pensaríamos dos veces antes de cometer pecados secretos. Si recordáramos que Él está cerca y que ve nuestras necesidades y escucha nuestras palabras, estaríamos apasionados a orar por el simple hecho de pasar tiempo de calidad con Él, y nos va haciendo muchas preguntas. Pero la pregunta clave es, ¿cómo eso nos hace vivir diferentes? ¿Cómo me hace a mí vivir diferente cuando yo estoy cocinando para mi familia y estoy lavando mis trastes y recordando de que el Señor está ahí conmigo y que eso que Él me ha dado a mí es parte de la habilidad para yo cuidar a mi familia, así como el Señor me cuida a mí? Y yo puedo decir, soy su reflejo, porque el Señor cuida a mí, me cuida mi vida, cuida la de mi familia y me ha capacitado a mí como mujer para yo cuidar a mi familia. Dios nos ha dado una capacidad de que si nosotros vemos que nuestro esposo, nuestros hijos o nuestros padres están teniendo como un estornudo, nosotros estamos súper pendientes. Se sientes mal, una limonada, una pastilla, y eso es algo que Dios nos da, y eso
es lo que nosotros damos al servicio de Dios y no puede ser menospreciado. Así como también si eres una mujer que trabaja en una empresa, esas también son capacidades que Dios ha dado y que lo glorificamos y que mostramos que Dios nos ha dado esa inteligencia. Entonces, cada cosa que nosotros conocemos de Dios y nosotros la la analizamos bajo ese corazón siempre humilde, vamos a comprender y nos va a hacer vivir de manera diferente porque comprendemos que nada de cuanto tenemos es nuestro, sino que el Señor nos lo ha dado. Y aún en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los que sentimos que el mundo se nos viene abajo, en ese momento en el que sentimos que nadie nos apoya y que pareciera que el mundo puede estar en contra nuestra, aún en esos momentos es cuando podemos levantar nuestra cabeza y decir, pero el Señor tiene el control, pero no decirlo como una frase más que a veces solemos decir, ¿verdad? Como una frase ya que tenemos mecanizada, sino que realmente con convicción decir, el Señor tiene el control. Yo puedo derramar lágrimas, pero el Señor las seca cada una de ellas. Y puede ser que yo no entienda mi circunstancia, ni quizás un rechazo, pero el Señor comprende mi corazón y eso a mí me hace vivir de forma diferente y eso yo sé que a Claudita le hace vivir de forma diferente y a cada una de ustedes que nos escuchan las hace vivir de forma diferente, porque el mundo no solamente es esto que vivimos día a día, sino que Dios nos ha dado una vida eterna y eso solamente es como una preparación de todo aquello que vamos a vivir en perfección con Él cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Hoy por hoy solamente estamos viviendo esta etapa, pero el Señor tiene una esperanza, nos ha dado una esperanza. Y mientras tanto nos revela en su palabra solo una minúscula parte, porque Dios es mucho más grande de todo lo que Amén, nosotros así hemos es. compartido y Sí. podemos estudiar toda nuestra vida y va a ser una minúscula parte, porque todo el Señor es mucho más grande. Por eso Apocalipsis habla de que cuando Él esté no va a haber un sol, porque Él va a ser el que alumbre todo. Y nos podemos imaginar qué gloria es esa, entonces nosotros no lo podemos ni imaginar. Y Apocalipsis Juan lo describió así como para que nosotros pudiéramos imaginar qué resplendor, qué perfección, qué santidad es la de Él, para que no haya necesidad ya de un sol que nos alumbre. Entonces nosotros solamente estamos día a día dejando que Él nos transforme. Pero para eso es dejar que el Señor nos ministre, que el Señor nos transforme, como le voy repitiendo, pero sobre todo que nosotros podamos compartir a otras, que esto que nosotros Sí. el Señor nos da, nosotros podamos darlo también a otras, porque son días difíciles, difíciles porque hay mucha información falsa, hay muchas palabras que son solamente de motivación, pero esa motivación a veces nos alegra un ratito, pero no es duradera. Es algo que es como la hierba que se cae, pero la palabra de Dios que permanece para siempre, esa es la que nos levanta, esa es la que nos sostiene, la que nos afirma. Así que esperamos que con estos atributos de Dios que les compartimos durante más de un mes, creo que fue un mes y medio que compartimos y que ahí se van a quedar guardados en nuestras redes sociales, ahí van a Sí. estar en nuestra página, ustedes puedan ir continuamente, ¿verdad? A verlo y abrir sus Biblias y a poder ver qué es lo que el Señor tiene para cada una de nosotras. Sí, una de las cosas que creo que tenemos que recordar, como tú decías, es en la vida diaria. Conocer los atributos de Dios, hemos sido súper perseverantes en eso. No son para aprender a enseñar, no son para aprender a predicar, no son para ser la maestra. Aprender los atributos de Dios es para adorar con una convicción clara, para descubrir más del Señor para quedarnos con la mejor parte. Él quiere que le conozcamos y quiere que en el diario vivir, en las cosas cotidianas y ordinarias, nosotros podamos hacerlo con gozo y hacerlo para Él, que todo tenga un propósito. Yo no tengo hijos porque hay que criar, porque son el resultado de lo que dice el mundo del matrimonio. Eh, Estoy criando, son hijos que Dios me ha dado, que son suyos, que le pertenecen y que el Señor quiere traerles su evangelio a sus vidas y mi deber es a través de la vida como mamá llevarles ese evangelio en lo que les, incluso en cómo llevo mi casa, en cómo soy como esposa, todo eso les predica a ellos.
y yo me aferro en el conocimiento de los atributos de Dios, que Él es bondadoso, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él es fiel. Sí, algo tan importante, la fidelidad, algo tan importante. Entonces, la veracidad en lo que digo, abrazar la verdad. Son tantas cosas, como decías tú, María René, me encanta. Y recomendaste un libro, tú me pediste que yo también recomendara uno. Yo quiero recomendar el libro de Riley, se llama Santidad. Sabes que como es un libro súper súper antiguo, ustedes lo pueden comprar en Kindle, Amazon, perdón, en Amazon para Kindle, y es gratis porque como son libros que ya pasan a $1, pero que valen un tesoro. Este libro de la santidad es como una teología bíblica de Génesis hasta Apocalipsis. Nos explica cómo en toda la Biblia nos habla de este atributo inmenso del Señor, pero cómo todos los otros atributos que vimos en la simpleza de Dios, en la unidad, están entrelazados. O sea, la santidad no está separada de la bondad, no está separada de la justicia, no está separada de la ira. Entonces, en este libro podemos ver todo esto. Una de las frases que, mira, están en un principio, él dice, es absolutamente bíblico y correcto decir que solo por fe somos justificados, ¿cierto? Solo la fe justifica, pero no es bíblico ni correcto decir solo la fe santifica. Entonces, el Señor está usando toda nuestra vida, todo su intervención en nosotros para santificar. Y va a usarlo todo. Para Él nada es en vano. Todo lo está usando para santificar nuestras vidas. Y en un principio también dice, me he contentado con dar el resultado de mi propio estudio de la Biblia, mis propias meditaciones personales. O sea, aquí está dejando en claro, hermana, usted aprenda a tomar su Biblia, tenga un cuadernito al lado, una agenda, una libreta, lo que más le guste, dibujito, o la Biblia esta que es de ilustración, la que usted quiera. Pero tome la Biblia, léala y al lado escriba lo que usted entendió, lo que el Señor le reveló, lo que comprendió de esa lectura. Él dice, mis propias meditaciones personales, mis propias oraciones pidiendo iluminación, mi propia lectura de los escritos de teólogos del pasado, respetando a aquellos que ya han pasado tiempo en la palabra. Y si en algo estoy equivocado, espero saberlo antes de partir de este mundo. Todos vemos en parte y tenemos un tesoro en vasijas de barro. Confío en que estoy dispuesto a aprender. Amén. Entonces, si Riley está diciendo eso, o sea, a mí que me queda de no ser que lo mínimo, sentarme cada día con mi Biblia y encontrar ahí qué me dice de Dios, qué me está mostrando este texto. Me está mostrando que Dios es bueno, me está mostrando que Dios me llama al arrepentimiento, me está mostrando que debo perdonar, que tengo que accionar. Ya, ok, sí, tengo que perdonar, ya tengo que cortarla con esta raíz de amargura, tengo que dejar todo esto en manos de Él, entregarlo y confiar. Eso nos entregan los atributos de Dios. Así que ha sido un gozo pasar todo este tiempo, ¿cierto? Meditando, creciendo. Y usted, hermana, que está escuchando ahí, no sé si va caminando por la calle, está haciendo el aseo, está en su trabajo, está almorzando, ya está a punto de acostarse y dice, quiero aprovechar de escuchar este podcast. Amiga, hermana, junto con María René, les decimos, estudien la palabra, busquen los atributos de Dios y sean fieles en eso, sean fiel, decidan ser fiel. Quiero mandarle un saludo a una hermana. Ella, 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 si lo escucha, va a saber quién es. Ella está en el hospital con su bebé hace varios meses y todos los días allí, yo, allí en el hospital, donde suena el tip, 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 de que le dice que su bebé sigue con vida. Y yo escucho ahí ese tip, 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 porque ella me manda un audio de lo que fue su reflexión en la Biblia, lo que fue su texto diario. Yo digo, solo Dios puede hacer eso en el corazón de una madre, revelarse de esa manera cuando alguien viene en humildad y se refugia en su palabra y decide decir, Señor, yo en este tiempo doloroso, terrible, que todo el mundo dice, ¿cómo se te ocurre estar leyendo la Biblia? Ella está ahí leyendo, confiando y diciendo, Señor, yo necesito crecer.
esta tribulación no la voy a enfrentar sin ti, la voy a enfrentar con tus atributos, con tu conocimiento, con tu carácter. Así que le mando un besito cariñoso, que el Señor les siga fortaleciendo y a todas las hermanas que estén escuchando, usted decida ser fiel y deje los resultados al Señor. Él se va a revelar, Él la va a ayudar a crecer, Él la va a santificar, Él va a hacer su obra. Así es que, María René, despídete de las amigas Sí, y yo estoy gra- súper contenta de lo que el Señor ha hecho. Un besito a todas. sí, sí, realmente para finalizar, decirles que nada en el Señor es en vano. El Señor todo lo transforma para su gloria en algo bueno. Todos los que le aman, el Señor hace algo bueno en todo lo que les pasa. Y eso no significa que las cosas van a ser como nosotros queramos, pero sí significan que van a ser lo que necesitamos para crecer en Él. Así de que perseveremos, seamos esas mujeres que perseveran y que no se cansan de hacer el bien. Gracias por escucharnos. Amén. Chao, chao. Chao.